¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Laburantes. Estamos en el canal de la universidad, en esta señal pública de la TV universitaria, desde La Plata y para toda la región, en esto que es el único noticiero del ámbito gremial, laboral y productivo que se produce en la televisión argentina. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que ha dejado la primera semana después de las elecciones. Pero fundamentalmente vamos a estar hablando nada más que en un ratito, bueno, de algún modo un reinicio, un rebuteo. Así se dice, ¿no? Cuando se reinicia una computadora, un reinicio de la gestión presidencial con un discurso, una conferencia del presidente de la Nación ayer en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que, bueno, ha dejado pero realmente muchísimo para analizar y para desandar. Por fortuna me acompaña, como siempre, un gran equipo. Zule, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Gabriel, Hola, gracias. ¿cómo estás? Hola, Zule. Bueno, empezamos a hablar un poquito de algunas de las cosas que ha dejado esta semana. Sí, así es. Noticias por tres, el día de hoy. Semana complicada Sí. esta, ¿no? Y justamente arrancamos con esto que Gaby un poco presentaba al comienzo y se trata de los anuncios de Mauricio Macri, apenas comenzada la semana con estas reformas varias, pero dentro de ellas lo vamos igual a analizar más adelante, pero rápidamente esta frase, ¿no? Exceso de sindicatos, ¿no? Duro, claro y directo. Directamente a todo lo que se viene, que son las reformas, reforma laboral, reforma tributaria y sobre todo, volvemos a esto, ¿no? A la estigmatización de los sectores trabajadores. Además, esto teniendo en cuenta que el miércoles se presenta el proyecto al Congreso de reforma del sistema tributario, donde entre muchas cosas se va a eliminar la jubilación de privilegios. Puntualmente, el punto es hacer hincapié en los dirigentes sindicales. Por eso queríamos arrancar puntualmente con esta noticia, porque hace a uno de los ejes centrales que va a ser el programa de hoy, ¿no? El rol a partir de ahora de los sindicatos y la estigmatización de ellos. Bien, Lautaro. Sí, la otra noticia tiene que ver puntualmente, retomo la palabra de Zule, con un conflicto aeronáutico que se extendió hasta el día de hoy. Es la primera paritaria del año. Los 5 gremios aeronáuticos decidieron a partir de hoy retomar una protesta, suspender los vuelos de las aerolíneas argentinas y de Austral a partir de una diferencia todavía insalvable entre la propuesta oficial de la empresa, que es del 16% de aumento salarial, y el 26% que reclaman los trabajadores. Según comunicaron ayer en los medios del sindicato AP, digamos, de la Unión del Personal de Seguridad Aeronáutico, que esa diferencia... Reiterame qué es lo que están demandando los medios, qué es los gremios, qué es lo que están ofreciendo desde la empresa. 26% es lo que reclaman de recomposición salarial para este año, sí, para la pauta que va de octubre del 17 a octubre del 18, con la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, de la pauta salarial de octubre del 16 a octubre de este año. Y la propuesta oficial es de un 16% y un costo no remunerativo que, nuevamente esto va a ser un tema recurrente a partir del discurso de Macri, de uno de los ejes del discurso de Macri de ayer, pero que ese no remunerativo incide en el salario, es decir, queda por fuera el salario. No remunerativo es un pago en negro, es decir, que no va ni a los jubilados, porque nuestro sistema jubilatorio, después lo vamos a andar, es solidario. Los trabajadores en actividad financian las jubilaciones de los trabajadores pasivos, es decir, los jubilados, ni tampoco va a las cargas de las obras sociales, lo que también desfinancia a los sindicatos, a las obras sociales de los sindicatos, nuestras queridas obras sociales, decía Ubaldín en la década del 80, y eso también es uno de los puntos mencionados en el discurso de Macri. Dentro del esquema de reparto, lo explicamos bien, por ejemplo, a nivel nacional existe una ley que permite que los jubilados 2 veces por año tengan una recomposición, se saca a través de un cálculo que fue impuesto por ley en el año 2009. Exactamente. El presidente de la Nación dijo
en el marco de un anuncio de reforma previsional, y esto fue ratificado por el jefe de gabinete Marcos Peña, que no va a haber más ese cálculo, que va a estar atado a la evolución de la inflación. Esto quiere decir que, bueno, olvídate de un reparto más generoso, mejor distributivo de la renta en la República Argentina. Si solamente te van a aumentar a vos, que sos jubilado, tu haber en torno a lo que aumenta la inflación, jamás le vas a poder ganar a la inflación. Es clarísimo y es una medida claramente regresiva en torno a la redistribución de la riqueza, la redistribución de un producto bruto. Eso es un poco de lo que se está hablando. Ahora, ¿qué pasa cuando una suma salarial, una suma que va al salario, no es retributiva? Bueno, no repercute en los saberes de aquellas personas que están jubiladas en determinada función, en determinado ítem. Digamos, la mejora salarial de los metalúrgicos no repercute, si no es retributiva, no repercute en los metalúrgicos que, por ejemplo, estén jubilados. Es eso, ¿no? Lo que ocurre. Zule, más información. Sí, no tan buena. Vuelven los centros del trueque. Esto nos rememora a un tiempo no tan lejano, ¿no? 2001, 2002. Volvieron a volver a intercambiar, ¿no? Alimentos, mercaderías sin dinero. En la ciudad de La Plata es uno de los lugares, Buenos Aires, perdón, es uno de las provincias más importantes donde volvieron estos centros. En La Plata se llama canje por mercadería, La Plata límite 90 pesos. Miles y miles en los últimos meses de personas que se suman a estos centros, que empiezan a intercambiar, en algunos con lugares específicos, en otros no, simplemente en la vía pública, y refleja un poco la crisis, ¿no? Y lo que está sucediendo en la actualidad, no solamente Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, bueno, son muchas las provincias, y da cuenta de esto, que algo que vivimos hace poco y que creíamos que no íbamos a volver a ver, la necesidad de la gente, ¿no? La falta de dinero, por eso los centros del trueque. Quedé impactado, impresionado con la dimensión de ese centro de trueque que se ha montado en El Peligro, sobre la ruta 36. Impresionante, realmente impactante. Y cómo las redes aquí intervienen, ¿no? Porque claro, Facebook es una herramienta... Eso no pasaba claro, en 2000, 2001, claro. 2002. Ahora sí, a través de diferentes vías de comunicación digital, bueno, se generan mucha más afluencia y también mucho más intercambio. Bueno, en definitiva, son algunas de las características, las variantes que va dejando un sistema de ajuste. De eso un poquito quiero hablar en el comienzo del programa de hoy, porque lo que se anunció ayer, si bien en términos formales fue una suerte de gran acuerdo, se hablaron de algunos nombres propios de la política nacional e internacional. Se habló del Gran Acuerdo Nacional, rememoramos comienzos de la década del 70, se habló también del Pacto de la Moncloa, se hacía referencia a España y, digamos, un acuerdo de diferentes fuerzas políticas parlamentarias que se celebró en el Palacio de la Moncloa una vez terminada los 40 años de dictadura de Francisco Franco, precisamente en España. Se habla de acuerdos, se habla de una suerte de foro de consenso, cuando en realidad los anuncios, a pesar de las palabras pastoriles del presidente de la Nación, Mauricio Macri, ayer claramente, a los que tenemos algunos años y ya ni siquiera peinamos canas, nos recordaba, bueno, a los anuncios de ajustes que se solían hacer a través de la voz, por ejemplo, de un ministro de Economía en cadena nacional hace no muchos años atrás. El presidente de la Nación habló de 3 esferas claras de ajustes. Una de esas esferas, la previsional, enormemente preocupante. Si bien aseguró que el sistema solidario de reparto va a seguir en la Argentina, dijo que el sistema así como estaba no era sustentable y que había que cambiarlo. Hablan de, por ejemplo,
derribar el sistema de las jubilaciones de privilegio, que no nos parece mal, por cierto. La verdad es que en desarrollo social, a la hora de entender a privilegiados y no privilegiados, empezaron, por ejemplo, por personas con algunas dificultades motoras. Lo recordamos, el año pasado un montón de personas con algún tipo de beneficio por una dificultad, por capacidades diferentes, que se le quitó ese subsidio. También el presidente habló de un acuerdo fiscal y le pidió a las provincias que gasten menos y dio algunos ejemplos, dio ejemplos de qué cantidad de empleados públicos tenían, por ejemplo, no sé, la Biblioteca del Congreso Nacional, la comparó con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, cualquiera de los dos que haya visitado, cualquiera de las dos bibliotecas, ya sea de un lado como del otro de la cordillera de los Andes, puede encontrar las enormes diferencias que tienen. Tampoco dice el presidente que su gestión, en estos casi 2 años, aumentó un 25% la planta pública en el Estado Nacional, de funcionarios, gente que cobra sueldos verdaderamente muy onerosos. Y por último habló de una reforma laboral. Habla de reforma laboral y anuncia un blanqueo. Y ahí nos preguntamos, en esto que decíamos hace nada más que instantes, ¿cómo se distribuye el dinero en un país? ¿Cómo se distribuye la renta en un país? Porque se habla de perdonar a aquellos empresarios que durante muchos años tuvieron empleados en negro, pero nada se dice de los derechos agujereados de todos esos empleados que estuvieron en negro y que recién ahora serán reconocidos, ¿no? Hay alguien que gana, que pareciera ser los que tienen un poco más de poder, y somos muchos los que perdemos, que bueno, en definitiva somos aquellos que estamos librados de la suerte de lo que nuestra capacidad laboral pueda dar. Pareciera ser ese el esquema que ayer propuso el presidente en algo que no tiene nada que ver con un pacto de consenso, sino con una imposición de ajuste. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Muy bien, continuamos en Laburantes. Mucho para compartir con todos ustedes. Muchas gracias, como siempre, por elegirnos a nosotros. Lautaro. Así es. La semana pasada, el jueves, precisamente, fuimos a lo que fue una reunión previa a la 4ª Conferencia Mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil, que patrocina la Organización Internacional del Trabajo, que organiza, según un compromiso asumido en 2013, el Ministerio de Trabajo de la Nación, que se realizó, decíamos, en la República de los Niños, en la ciudad de La Plata, y estuvimos hablando con el director para el conurbano del Ministerio de Trabajo, que nos contaba lo siguiente. Que concientizar mucho a la gente. Yo creo que además de todo lo que pueden conocer, saber que el trabajo infantil es un delito, que los chicos tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando, tienen que estar en su casa y no trabajando, pero es muy difícil concientizar porque todavía tenemos la idea y en muchos lugares donde trabaja la familia, donde se encuentran viviendo en el lugar de trabajo, es difícil explicarle a esa familia que los chicos no lo acompañen en la labor diaria. Así que, nosotros decimos que
cada granito de arena va sumando, pero hay mucho camino por recorrer, mucho por hacer todavía. En este año de trabajo hemos detectado más de 100 casos de trabajo infantil, pero debe haber miles realmente. Bueno, si ustedes acá en la zona, en La Plata particularmente, tienen todo lo que es las plantaciones, toda la zona hortícola y fundamentalmente en lo que es las plantaciones de frutilla y demás. Para el lado de la zona norte, los arándanos, sin duda. También un lugar donde encontramos mucho es en los hornos de ladrillo y en otras actividades, pero en todo lo que es comercio y demás es como que está mucho más visto, mucho más controlado. Pues concientizar a la gente, explicarle que el trabajo infantil en sus distintas formas está totalmente prohibido y fundamentalmente buscar los medios también para que esos chicos se puedan insertar en otras actividades que no sea el trabajo. Bueno, ahí veíamos una jornada en pos de la erradicación del trabajo infantil. Miguel Ángel Echever, el presidente de la Sociedad Rural, seguramente no estaba ahí, pero era interesante lo que decía el funcionario, porque la mayor parte del trabajo infantil, que muchas veces no solamente es trabajo para los pequeños, es trabajo infantil, para sus padres es trabajo esclavo. Se da precisamente en explotaciones rurales. La gran mayoría de los casos de trabajo infantil, de abuso laboral, de trabajo esclavo en la República Argentina, tienen como dos grandes afluentes. Uno es el amplio sector de las industrias ligadas al sector agropecuario y el otro, la industria textil clandestina. Algunas de las cosas de las que vamos a tener hoy, aprovecho para adelantárselas, nada más que un ratito, ahora una breve pausa, pero nada más que un ratito, va a estar conversando con nosotros Octavio Miloni, que es el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata. Y vamos a volver a hablar del discurso de ayer del presidente Mauricio Macri, porque entre otras cosas dijo otra vez, como lo había dicho en el marco de la campaña ya por el 2015, que bueno, el sistema universitario argentino es demasiado grande.